las vastas y desoladas tierras altas de Escocia, donde el viento helado corta como el filo de una navaja. Hay historias que se aferran a la tierra misma, susurros fantasmales que viajan con cada tormenta de nieve, y ninguna historia es tan sombría, tan impregnada de traición y sangre, como la de la masacre de Glencoe. Imaginen este lugar, febrero de 1692. El invierno se ha apoderado del valle de Glencoe con una furia implacable. La nieve cae sin cesar, cubriendo las montañas y los pequeños caseríos del Glen Macdonald en un manto blanco y silencioso durante casi 2 semanas. El Glen ha acogido a unos 120 soldados del regimiento del conde de Argyll, liderados por el capitán Robert Campbell de Glenlyon. Compartieron su comida, su calor y sus historias alrededor del fuego. Los soldados eran huéspedes, y en las tierras altas, la hospitalidad es una ley sagrada, un pacto inquebrantable. Las noches se llenaban de risas, juegos de cartas y la calidez del whisky compartido. Nada hacía presagiar el horror que estaba a punto de desatarse, pero en la oscuridad, en el corazón del poder, se tejió una red de engaño. En Edimburgo se emitieron órdenes firmadas con tinta fría, selladas con la autoridad del rey Guillermo. Las instrucciones eran claras, brutales y no dejaban lugar a dudas: aniquilar a los Macdonald de Glencoe. La razón oficial era un tecnicismo. El jefe del Glen, Alasdair MacIain, había tardado en prestar juramento de lealtad al nuevo rey, pero la verdadera razón era más profunda, una mezcla de política, viejas rencillas entre clanes y el deseo de dar un ejemplo aterrador. La noche del 12 de febrero, el capitán Campbell recibió las órdenes fatales. La traición estaba sellada. Se dice que esa noche jugó a las cartas con los mismos hombres que debía asesinar al amanecer, mientras el Glen dormía. Confiado bajo la protección de la hospitalidad, los soldados se preparaban en silencio. Las espadas fueron afiladas, los mosquetes cargados. La tormenta de nieve que arreciaba afuera era solo un presagio de la tormenta de acero y sangre que estaba por venir. Poco antes del amanecer del 13 de febrero, el infierno se desató. Los soldados, que habían compartido techo y pan con los Macdonald, se levantaron contra sus anfitriones. El primer disparo rompió el silencio de la madrugada. El propio Alasdair MacIain, el jefe del Glen, fue asesinado mientras se levantaba de la cama. El caos se apoderó del valle. Las puertas de las casas fueron derribadas. Los gritos de terror se mezclaron con el aullido del viento. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados en sus hogares, a veces por los mismos soldados con los que habían reído horas antes. La nieve, antes pura y blanca, comenzó a teñirse de rojo. 38 miembros del Glen murieron en la matanza inicial, pero el horror no terminó ahí. Los que lograron escapar de la carnicería inicial huyeron hacia las montañas, descalzos, con poca ropa, directamente hacia la furia de la tormenta de nieve. El valle que había sido su hogar se convirtió en una trampa mortal. El frío implacable reclamó a muchos más. Se estima que otras 40 mujeres y niños murieron de exposición en las colinas heladas, sus cuerpos encontrados días después, congelados en la nieve, como estatuas trágicas de una confianza rota. La masacre de Glencoe no fue la más grande en la historia de Escocia, pero su brutalidad, la ruptura deliberada de la sagrada ley de la hospitalidad, la convirtió en un símbolo eterno de traición. Fue un acto que dejó una cicatriz imborrable en el alma de las tierras altas. Y hoy, más de 300 años después, esa cicatriz sigue abierta. Los viajeros que se aventuran en Glencoe, especialmente en las noches de invierno cuando la nieve cae y el viento gime entre las montañas, cuentan historias escalofriantes. Hablan de una sensación opresiva, una tristeza que parece emanar de las mismas piedras de las ruinas que aún salpican el paisaje. Dicen que si escuchas con atención, en el silbido del viento puedes oír los ecos de los gritos, los lamentos de aquellos que fueron traicionados.
Algunos afirman haber visto sombras moviéndose entre las ruinas de las antiguas casas, figuras oscuras que se deslizan en la periferia de la visión, como recuerdos atormentados que se niegan a desaparecer. La leyenda más persistente es la del espíritu de un McDonald's solitario, una figura espectral que camina lentamente por el valle en las noches de aniversario. El 13 de febrero no es una aparición violenta, sino una presencia llena de una pena infinita. Viste los restos de un tartán antigua y su rostro, apenas visible bajo la tormenta, está marcado por la incredulidad y el dolor de la traición. Camina por el sendero que una vez condujo a su hogar, buscando a su familia, buscando respuestas que nunca llegarán. La cámara de un excursionista capturó una vez una imagen borrosa en medio de una ventisca, una silueta humana donde no debería haber nadie. Otros juran haber sentido un frío repentino y antinatural, incluso dentro de sus coches, al pasar por el lugar de la masacre. El aire se vuelve pesado y una sensación de ser observado se apodera de ellos. Cerca del viejo puente hay quienes han visto el destello fugaz del acero bajo la luz de la luna, como si las espadas de los soldados aún brillaran en la oscuridad, repitiendo el acto de traición una y otra vez. Son fragmentos de esa noche terrible, atrapados en el tiempo, reviviendo eternamente en la memoria del valle. El espíritu errante, el llanto en el viento, las sombras en la nieve, todo converge en una verdad inquietante. Glencoe no olvida. La tierra recuerda la sangre que la empapó. El aire recuerda los últimos suspiros de los inocentes. La masacre fue un acto de tal perfidia que su eco resuena a través de los siglos, convirtiendo este impresionante paisaje en un monumento al dolor y un recordatorio perpetuo del precio de la confianza rota. Así que la próxima vez que veas una imagen de las majestuosas montañas de Glencoe, recuerda que su belleza esconde una oscuridad profunda. Y si alguna vez te encuentras allí, en una noche de invierno, cuando la nieve cae y el mundo se silencia, ten cuidado. Podrías no estar tan solo como crees. El espíritu de Glencoe sigue caminando, un fantasma de la hospitalidad traicionada, desvaneciéndose en la nieve blanca mientras el viento aúlla su eterna canción de lamento. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia escocesa. Si te gustan estas historias que se esconden en los rincones del pasado, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.